Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en una sesión más de Perio MX Academy, la sesión que, bueno, está abierta para todos ustedes, la Perio para todos. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta familia que comparte la periodoncia desde un confinamiento, pero que nos ha unido y que nos ha permitido estar compartiendo conceptos periodontales. Recordemos, las clases del día de hoy son inspiradas por alumnos del pregrado de la Facultad de Odontología de la UNAM y hoy le toca al grupo 4008, que sé que me están viendo, y también quiero darle un saludo a todas las facultades y universidades de públicas de América Latina. Muchísimas gracias por seguirnos, por darnos su preferencia y recuerden que también estas clases no sustituyen para nada ningún programa académico, ningún comentario de ningún profesor, pero sí complementan con evidencia científica todo lo referente a conceptos básicos de periodoncia, principalmente inspirados por alumnos de pregrado. Si requieres algo más especializado, están los seminarios clínicos. Muchísimas gracias y empezamos con una sesión más de Perio MX Academy. Y el día de ayer, pues fue muy especial para nosotros porque iniciamos nuestras sesiones hablando acerca de la cirugía regenerativa, procedimientos regenerativos. Hablamos mucho acerca de esto, fue algo bien interesante. Tuvimos la oportunidad de poder compartir algunas bases con respecto a los procedimientos regenerativos. Fue algo muy, muy, muy especial. Saludos a las casi 300 personas que están conectadas. Y bueno, empezamos con lo como terminamos. Habíamos visto el ejemplo de una salamandra. Antes de iniciar, recuerden que yo siempre todas mis clases me gusta iniciarlas con una frase haciendo pues hincapié a un poeta. Y bueno, esta semana yo creo que todas las sesiones las vamos a dedicar a un poeta que se nos fue el fin de semana, a Luis Eduardo Auté, ¿sí? Y la clase del día de hoy, iniciamos con la frase, el poder de la información acabará siendo consciente de que perdió el conocimiento del ser. El poder de la información acabará siendo consciente de que perdió el conocimiento del ser. Esto decía el buen Luis Eduardo Auté en su libro Animalada, en Poemigas, un compendio que hizo hace mucho tiempo, hace unos 10, 15 años. Pero lo interesante es que hoy tenemos mucha información. Hoy el Internet está a todo lo que da y es un gran poder de la información y a veces nos deshumanizamos por el Internet y el poder de la información, como dice él, acabará siendo consciente de que perdió el conocimiento del ser. Y tuvo que llegar un virus, y tuvo que llegar un bicho para poder reconocernos de nuevo, poder aprovechar el poder de la información y reconocer que pues no somos omnipotentes ni somos invencibles, sino que estamos aquí y que requerimos conocernos, reconocernos y ser parte de este todo llamado universo y vivir en armonía con él. Muchísimas gracias a Luis Auté y empezamos esta sesión con esta frase. Y bueno, pues tenemos la noticia que ya se me había colado, tenemos nuestro seminario clínico que es este próximo viernes, es cupo limitado y a todos los participantes de esta sesión y la de mañana tienen media beca, así que pues aprovechen para inscribirse a este seminario clínico. Es un seminario especializado, hablaremos del manejo regenerativo de efectos intraóseos, cuándo sin membrana, cuándo sin endogame, cuándo PRP, cuándo endogame solo, qué alternativas tenemos, todo en base a la evidencia científica y hoy todos tienen media beca. Así que sean bienvenidos a este seminario clínico. Entonces iniciamos. Nos habíamos despedido con esta pregunta, ¿es posible la regeneración periodontal? E incluso hicimos preguntas en el Instagram, hicimos una encuesta y mucha gente contestaba de que sí era posible regenerar un defecto periodontal. Eh, ¿Realmente es posible la regeneración? Esto fue una pregunta que nos hicimos todos. E incluso pusimos un ejemplo como el de la salamandra, que después este ejemplo, pues obviamente este video de la salamandra que vimos en la sesión pasada, es un video propiedad de la BBC. Y bueno, pues hacemos una analogía y un repaso de lo que sucedió con este ejemplo tan maravilloso. Si nosotros le cortamos una pata a la salamandra o en este caso a algún anfibio, sabemos que el anfibio tiene un poder regenerativo. Ese poder regenerativo es importantísimo, ya que pues con el paso del tiempo, la cicatrización de estos anfibios nos da la posibilidad de que pueda irse restableciendo el cartílago, la condición interna de los anfibios y por qué no pensar en que se restituya y de nuevo pueda recuperarse una parte de un miembro perdido. Esto pasa en los anfibios. ¿Realmente podría suceder esto en seres humanos? Sabemos que es imposible. Hay gente que tiene accidentes brutales donde pierden pues algunas partes de su cuerpo y
es muy complicado recuperar una parte del cuerpo, incluso pues por un medio regenerativo, la amputación de una mano, la amputación de un brazo, la amputación de un pie, cosas que llegan a suceder o de una pierna. Que ya son irreparables, pero hay algunas partes del cuerpo que pueden tener la posibilidad de restablecerse. Este es el punto clave y entonces es cuando iniciamos nosotros con una situación pues principalmente abocada a qué está pasando a nivel periodontal. A nivel periodontal sabemos que tenemos varias condiciones. Principalmente el punto número uno a nivel periodontal es que tenemos que cuando hay un daño periodontal, cuando hay un conflicto periodontal, cuando hay bacterias y generan lo que es la pérdida de inserción, puede ser muy común y muy claro que pueda llegar a suceder que los tejidos se lleguen a perder. Ahora, viendo lo que pueda suceder en los tejidos periodontales, sabemos que hoy tenemos la biomimética y la bioingeniería de tejidos que ayuda a permitir que los tejidos puedan restablecerse de nuevo. En esto dentro de un porcentaje importante de lo que es un proceso reparativo. Y entonces, si los tejidos se pueden restablecer de nuevo, podríamos tomar en cuenta que esto pueda ser un procedimiento o un proceso biológico regenerativo. Esa es la pregunta que nos haremos en estas clases y que las contestaremos conforme vayan pasando nuestras clases el día de mañana, muy probablemente. La regeneración tiende a ser una situación muy ambiciosa a nivel odontológico y esa ambición a nivel odontológico nos habla de muchas cosas y muchas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Principalmente, pues obviamente, la respuesta del paciente. La respuesta del paciente es fundamental para que pues nosotros podamos establecernos dentro de estándares de regeneración. Esto es algo que nos llama mucho la atención y que es fundamental dentro de nuestro manejo. La respuesta del paciente, el manejo del paciente y ahora los biomateriales que se llegan a utilizar. Todo esto platicaremos el día de hoy. Todo esto, entonces, es parte de la cirugía regenerativa periodontal. Pues bueno, vamos a platicarlo. De hecho, hay varias indicaciones de la cirugía regenerativa periodontal. Una de ellas es los defectos intraóseos, los cuales es el tema de nuestro seminario de este próximo viernes, al cual todos tienen media beca. Tenemos también la involucración de Furca. Nos han hablado mucho de que quieren clases de involucración de Furca. La involucración de Furca también puede ser un elemento, una herramienta por el cual nosotros podamos valernos de la cirugía regenerativa. Realmente es un gran reto, pero es parte de las indicaciones de la cirugía regenerativa periodontal. Otro, las lesiones apicales. Fíjense que las lesiones apicales tienen una situación bien especial y lo vamos a platicar en el seminario el próximo viernes, porque hay una revisión bibliográfica muy importante del doctor Antonio Sculian, donde se menciona cuándo sí, cuándo no colocar materiales regenerativos en involucraciones de lesiones apicales. Tenemos otro, el aumento de reborde. El aumento de reborde que tanto se habla, de hecho me voy a quitar de aquí para que me vean, el aumento de reborde que tanto se habla en implantología y que tanto gusta en implantología, como en el caso de las publicaciones del doctor Isvan Urban y también de mi gran amigo Ramón Gómez Meda. ¿Realmente se puede regenerar el reborde? Bueno, pues esto es una pregunta y una interrogante que sí nos hemos contestado y que la estamos intentando de aplicar y que solucionar todo el tiempo. Otra situación que también nos habla mucho de esto, preservación del alveolo, que habla mucho acerca de rellenar el alveolo con injertos, sustitutos óseos, sustitutos de tejido blando o injertos de tejido blando. Llega a pasar esto con la preservación del alveolo, las indicaciones de la cirugía regenerativa es parte de, aunque sabemos que está mal escrito o mal dicho la preservación del alveolo, porque la preservación del alveolo solo se puede lograr si se preserva el diente en boca. Si no se preserva el diente en boca, definitivamente tenemos problemas. Realmente la preservación del alveolo es fundamental pensando en la preservación del reborde alveolar residual. Otra situación que tenemos, la comunicación con el seno maxilar. Y bien parecería que la comunicación con el seno maxilar podría ser un procedimiento de resolución de una urgencia, pero pues también sabemos que el seno maxilar, el piso del seno maxilar, lo llegamos a manejar de una manera importante pensando en buscar y proveer un espacio biológico de tejido duro, de tejido óseo, para colocar implantes. Esta es una parte importante. Otra, ¿sí? Recesiones gingivales, tan llamada parte de la cirugía plástica periodontal, que ayer mencionábamos que la cirugía plástica periodontal no es más
que una parte de la cirugía periodontal y no es más que una disciplina de manejo de los tejidos periodontales. Entonces, las resecciones gingivales son, pues, son la reina de los procedimientos de la cirugía plástica periodontal y vale la pena mencionar cómo están las situaciones al respecto de la cirugía plástica periodontal y saber y valoraremos en la sesión de mañana, valoraremos si realmente se logra pues regeneración en recesiones gingivales o con qué elementos. Realmente dependemos de los patrones de cicatrización de los tejidos periodontales, que esto es lo que platicábamos el día de ayer, y estos patrones los vamos a retomar hoy, el día de hoy. Y estos patrones principalmente son el cierre de una herida por primera intención, cuando tú afrontas los dos bordes. Ahorita vamos a platicar de todo esto y vamos a hablar acerca de también pues las ventajas y desventajas de los cierres, de los patrones de cicatrización de los tejidos periodontales. Tenemos también la segunda intención, cuando no, los bordes de la herida no están afrontados. La tercera intención, cuando llega a suceder una introducción de un cuerpo extraño, alguna infección, se llega a dar la cicatrización por tercera intención. Y tenemos la cicatrización de espesor parcial. Estos son los patrones de cicatrización y vamos a platicar acerca de ellos porque es importante que tú reconozcas que la cirugía regenerativa no depende, y lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo, la cirugía regenerativa no depende de ningún biomaterial, no depende ni de ninguna marca ni de ninguna casa comercial. Por eso aprovecho también a decir que esta conferencia y estas clases no tienen ningún conflicto de interés y no tienen ningún interés con ninguna casa comercial. Es netamente académico. Pero hay veces que las casas comerciales que venden biomateriales regenerativos, pues nos abocan a que, bueno, si tienes un problema en un defecto óseo, coloca este biomaterial. Bueno, no, tampoco la cosa es tan sencilla. Dependemos también de un abordaje quirúrgico, dependemos también del reconocimiento de los eventos de cicatrización y también dependemos de cómo la sutura y el cierre de la herida es básico y fundamental. Y es por eso que también vamos a discutir en nuestro seminario y en los próximos seminarios qué tipos de suturas vamos a utilizar. Y quizás también en algunas clases. Pero bueno, la primera intención, el cierre de una herida por primera intención. Sabemos que involucra los bordes de la herida siendo afrontados de primera intención y es asociada con la pérdida mínima de tejido. Este es uno de los estándares principales dentro de lo que llamamos cirugía regenerativa. Buscamos también la primera intención, el cierre por primera intención, sobre todo cuando colocamos biomateriales como sustitutos óseos, membranas, algún tipo de andamio, pues buscamos que sea cerrado, esta herida sea cerrada mediante el tejido blando. Hoy tenemos biomateriales que incluso pueden interactuar si hay exposición de los mismos. Incluso hay biomateriales que tienen también ya antimicrobianos o antibióticos en sus superficies, cosas que tratan de, pues, contrarrestar la urgencia que bien podría ser, pues, la exposición de biomateriales porque no hay un cierre por primera intención. Déjame decirles que hay que tener cuidado con esos biomateriales porque definitivamente siempre vamos a buscar el cierre por primera intención, o sea, de que coloques un biomaterial y que no te importe cómo cierre, hay que tener cuidado. También hay diferentes estrategias para buscar la primera intención. La sutura es básica, pero también hoy tenemos bioadhesivos que se llegan a utilizar para que los bordes de la herida estén afrontados, pero recordemos lo que platicamos el día de ayer, a todo aumento de volumen inflamatorio después conllevará contracción y entonces por mucho bioadhesivo que coloques o por mucha sutura que coloques, es muy probable que pues el colgajo se contraiga o que incluso pueda haber exposición de los bordes. Por eso se requiere el afrontamiento de los bordes con diferentes técnicas de sutura donde no haya tanta tensión en el colgajo. De esto platicaremos en el seminario clínico. La verdad es que predomina la regeneración sobre un tipo de fibrosis en este tipo de situaciones. Los tejidos blandos llegan a cicatrizar con un tipo de fibrosis. Hay diferentes tipos de fibrosis, hay diferentes tipos de cicatrización por tejido blando y también va a depender de la profundidad de la herida el hecho de que tu primera intención sea favorable, porque pues puede haber heridas donde tenga que haber un espacio ocupado en la parte profunda y entonces pueda conllevar a que la vasculatura del colgajo que se está afrontando por primera intención tenga problemas. Entonces, vale la pena mencionar esto. Esta es la cicatrización por primera intención. Después tenemos la cicatrización por segunda intención y ocurre cuando los bordes de una herida, esto es importante, ocurre cuando los bordes de una herida cicatrizan sin estar aproximados. Importante porque en un alveolo normalmente estos cicatrizan por segunda intención. Ayer me preguntaban en el Facebook, ¿qué tan
¿Qué tan correcto es que se afronten las corticales después de una extracción? Decimos que definitivamente no. Hay gente que sigue pensando que el afrontamiento de esas corticales es para mantener el coágulo. Realmente el coágulo se va a mantener. Lo mejor que pueda suceder cuando tú manejas las corticales es que las corticales no queden pues sí, con astillas o que queden con ángulos agudos para que pueda cicatrizar sin ningún defecto del reborde y también pues lastimar lo menos posible estas corticales. Esto hablando de una extracción dental. La herida llena va con tejido de granulación hasta la parte desde superficial a su profundidad. Entonces va a haber tejido de granulación posteriormente. Recuerden que el coágulo es la parte inicial de un proceso cicatrizal, pero después transitoriamente hacia la reparación en ese coágulo vamos a llegar a formar un tejido de granulación, cualquier persona que tenga una herida. Entonces esto lo digo de una manera general porque somos humanos, somos seres vivos y así pasa. El epitelio entonces va a llenar la parte más superficial del tejido de granulación y es evidente una cicatriz y hay una fibrosis evidente. Hay tanto una cicatriz evidente y te puede haber una fibrosis evidente. Pero aquí lo interesante es que si tú manejas, en el caso de una extracción dental, si tú manejas una herida lo más atraumática posible, puedes obtener que hay una epitelización sin datos de una cicatrización alterada. Y esto muchas veces pasa también cuando hacemos gingivectomías con gingivoplastías. Y aquí vale la pena mencionar que en las cicatrizaciones de segunda intención, es bien común, ¿sí? En la cicatrización por segunda intención es bien común que muchos clínicos osen o gusten de colocar apósito quirúrgico y no vale la pena colocar apósito quirúrgico porque pues sí te podrá mantener el coágulo. Me preguntaron el día de ayer que qué opinaba acerca de los hemostáticos, solo si la urgencia lo amerita, un hemostático, pero la realidad es que el coágulo va a ser un taponamiento y entonces en un medio húmedo como el de la boca, a menos de que haya una hemorragia, pero si hay un medio húmedo adecuado y el coágulo se estabiliza por sí solo, no hay necesidad de colocar incluso sutura como están viendo en la imagen. O sea, es estabilizar el coágulo por sí, incluso con ligera presión. Y también en las gingivectomías o las gingivoplastías, el mantener el coágulo será una parte muy oportuna sin necesidad de colocar apósito quirúrgico. El apósito quirúrgico no sirve de nada, pensándolo así. Discúlpenme, yo dije hace un momento en las clases que no sustituíamos ningún juicio, pero la realidad es que la evidencia científica de ningún profesor, la evidencia científica sí nos indica que el apósito quirúrgico no es útil y no tiene ninguna ventaja, ¿no? Entonces, la verdad es que no se utilice. Gracias a todos los que nos están viendo, estamos llegando a casi 400 personas, muchísimas gracias. Y seguimos hablando, me preguntaban hace un momento de la tercera intención. Disculpen, yo soy enemigo de las diapositivas con tantas letras, pero estos enunciados son importantes. ¿Qué dice la tercera intención? Que normalmente da una secuela como la que están viendo en la imagen donde hay un tejido dañado. La cicatrización por tercera intención presenta gran pérdida de tejido. Va a haber gran pérdida de tejido después de una cirugía traumática o una cirugía muy cruenta o una cirugía muy larga. Esto puede suceder mucho en los terceros molares o en raíces que quedan sumergidas o en ápices que quedan atrapados en los alveolos. Esto, con lo consiguiente, la herida tiene que cicatrizar por contracción de los pliegues de la herida. Cuando un proceso cicatrizal presenta gran pérdida de tejido, la contracción de los pliegues de la herida es algo que se puede dar y la formación de tejido de granulación va a ser muy limitada. En algunos casos, la presencia de cuerpos extraños o de infección puede ser sospechada. Eso llega a suceder y luego llega a suceder en inflamaciones crónicas posquirúrgicas. Y esas heridas llegan a ser expuestas deliberadamente a los días hasta que la complicación llega a ser resuelta. Cuando la resolución ha ocurrido, ¿sí? En la tercera intención, los bordes de la herida llegan a aproximarse para proceder a sanar. Y llega a suceder, por ejemplo, en implantes post-extracción en molares. Hoy tenemos estrategias de un taponamiento por medio de un provisorio que tapa el alveolo, la salida del alveolo cuando se coloca un implante post-extracción. Pero muchas veces cuando colocamos biomateriales en un alveolo post-extracción en posteriores, tratamos de que el colgajo se afronte, se afronte, se afronte, y es bien común que el colgajo pues no se afronte por mucho que lo suturemos, y a veces es por la gran distancia que hay de un pliegue al otro. Entonces, hay pérdida de tejido, puede haber contaminación del mismo, puede estarse abriendo la herida y esto normalmente llega a tener una resolución donde sí hay epitelización, sí hay cierre de la herida, pero puede darse como un defecto como el que están viendo en esta imagen donde hay contracción del tejido. La tercera intención
No se las recomiendo a nadie de ustedes, pero sí les recomiendo que la eviten. ¿Cómo la podemos evitar? Pues con procedimientos no tan cruentos, con procedimientos no tan largos, con procedimientos donde haya buen manejo de los tejidos, buen manejo de los colgajos y obviamente con buen manejo de biomateriales y también con una buena posología, con una buena farmacoterapia después del procedimiento. Esta es la tercera intención. Ahora vamos con la cuarta, ¿cuál cuarta intención? Con la cicatrización de espesor parcial. Y esta cicatrización por espesor parcial, utilizando esta imagen del doctor Otto Sulimar Hurseller, habla acerca de que cuando la herida es cerrada por epitelización, esta cicatrización involucra la porción superficial de la dermis, o sea, cuando hay una herida muy superficial, ¿sí? Y cicatriza por medio de una epitelización continua. Hay mínimos depósitos de colágeno y hay ausencia de contracción, y estos son heridas muy pequeñas. La espesor parcial es bien común en la piel. Cuando nosotros nos cortamos la piel y no es tan profunda esta herida, pues se puede dar, ¿no? Pero la encía o la mucosa perimplantaria no está exenta de esto también. Entonces, vale la pena hablar acerca de que la cicatrización por espesor parcial es una cicatrización no tan profunda y esta puede darse, por ejemplo, cuando tú le das un pequeño, cuando lastimas o das una injuria a la encía cuando estás haciendo una preparación con una fresa o cuando estás haciendo un corte o cuando te encajas con una espina y estás comiendo algo. Normalmente la cicatrización será por espesor parcial. Entonces, hablemos acerca de las etapas de maduración del tejido. Realmente dependemos de conocer las etapas de maduración del tejido para que, pues, si compramos un material regenerativo, este pueda ser efectivo y entonces podamos, pues, realmente aprovechar las bondades de los procedimientos regenerativos y de los biomateriales regenerativos. Sabemos que en minutos, ¿sí? En minutos el coágulo va a ser una parte fundamental y esto es parte de una etapa llamada etapa vascular. La coagulación y el coágulo de fibrina van a ser fundamentales para que se dé una cuestión pegajosa del mismo coágulo, haya un taponamiento, pensando en la vasoconstricción y vasodilatación del sitio. Eso es en minutos. Incluso comentábamos el día de ayer que una cirugía misma también daña los tejidos. Entonces, pues obviamente a veces estamos cureteando y pensamos que no estamos terminando de curetear el tejido granulomatoso, pero realmente lo que estamos cureteando son coágulos que se están formando por el daño que nosotros estamos ocasionando con una cirugía. Por eso los procedimientos deben de ser pues lo más cortos y lo más planeados posibles. A veces hacemos cirugías que decimos, salí de la cirugía, duró 4 o 5 horas y todo el mundo te ve como, le salvó la vida a alguien. No, realmente eso en odontología no debe ser, ¿no? No debe ser, porque, pues, y si es, tendremos que tomar medidas y sobre todo ver qué tipo de procedimientos serían. Si estamos hablando de una cirugía de traumatismo maxilofacial, pues bueno, puede durar mucho tiempo, pero estamos hablando de una cirugía periodontal y cirugía implantológica, pues tener planeación al respecto para que esos procedimientos cruentos o largos no nos generen un efecto de reversa, un efecto rebote que pueda conllevar a contracción de los tejidos, exposición de biomateriales, la herida que no tenga un buen afrontamiento y entonces pues tener conflictos y también pues urgencias posoperatorias. En días, la inflamación va a ser fundamental. Hay gente que me dice, doctor, me estoy inflamando. Qué bueno, se está viva, ¿no? No, pero, o sea, le da gusto que me inflame. Bueno, no, pues es que tiene que inflamarse. Pero obviamente hay gente que me pregunta, pero oye, pero me voy a inflamar. Pues te estás vivo, tienes que inflamarte. La realidad es que tenemos que controlar la inflamación. De la inflamación va a depender el tejido de granulación. Y este tejido de granulación va a conllevar consigo mismos, pues, polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos, en el caso de la condición de la dentina, ¿sí? Inserción de tejido conectivo. Todo esto está sacado de un artículo llamado Regeneración, modelos regenerativos del doctor Anton Sculian, para que cualquier cosa que me pregunten. La inserción de tejido conectivo gingival es parte de importante, esto sucede en días. Los fibroblastos van a actuar directamente promoviendo, obviamente, la producción de matriz extracelular y la proteína que van a producir los fibroblastos son, pues, la colágena. Tenemos que en días es cuando se promueve la contracción y obviamente pues ahí no podemos trabajar nosotros mucho. Trabajamos mucho con hielo, trabajamos mucho con calor. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos biológicos, como el caso de cuando se colocan injertos óseos, a veces mandamos colocar mucho hielo y ahí tenemos problemas porque si colocamos un sustituto óseo en un defecto y le mandamos hielo, pues va a haber vasoconstricción y lo que requerimos es nutrición del injerto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces nosotros creemos que todo procedimiento quirúrgico se debe de manejar, perdonen, todo procedimiento quirúrgico se debe de manejar como si fuese una extracción dental y no es cierto, no es cierto. Ahí estoy conmigo.
Entonces no es cierto, no es como una extracción dental. Esto es en día. Saludos a las ya 400 personas conectadas en vivo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que están conectándose. Ahorita vamos a contestar preguntas. Tenemos que en semanas, fíjense que en semanas es fundamental que nosotros veamos aquí, como están viendo aquí, o están viendo acá, o están viendo acá, la regeneración periodontal. La regeneración periodontal que realmente va a depender, ¿sí? Y esto es importante mencionarlo como un juicio. Los tejidos tienden a formarse el hueso, el ligamento y el cemento y a anclarse. Tal es el grado que se llegan a anclar y a formar y reformar, que por eso pensamos que existe la regeneración periodontal y que la regeneración puede darse a nivel del periodonto. Pero realmente dependemos de algo bien especial, que es la angiogénesis, la neoformación de vasos sanguíneos. La angiogénesis es parte fundamental de la recuperación de un tejido, de la recuperación de todo, de la reparación y obviamente de una parte importante de la regeneración periodontal. Se sintetiza matriz extracelular. Esto es en semanas. Por eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que en un lapso de 7 a 15 días quitaremos los puntos de sutura, pero sigue habiendo actividad ahí abajo de la herida o en la parte sumergida de la herida y obviamente la síntesis de matrices celular es fundamental. La epitelización de la herida pasa en semanas, la mineralización ósea empieza así también a suceder en semanas, a grado tal de que, pues bueno, tenemos una situación importante en la mineralización ósea, los depósitos de cemento. ¿Cuántas semanas? Pues estamos hablando de unas 16 semanas, estamos hablando de 3 a 4 meses cuando ya empieza a generarse los depósitos de cemento radicular. La orientación de las fibras del ligamento periodontal también se empiezan a dar en ese lapso de tiempo, de 4 a 3 meses, o sea, de 12 a 16 semanas. Ahora, aquí en este artículo se menciona algo bien especial, la remodelación periodontal y la estabilidad. Hoy hablamos de que los tejidos periodontales se regeneran, pero la realidad es que hoy parte del proceso cicatrizal que nosotros tenemos es la remodelación. Dependemos de una manera importante de la remodelación y la estabilidad, la cual a partir de 4 meses en adelante empieza a generar una estabilidad del tejido. No olvidar que sí, la regeneración es algo ambicioso y la única manera de poderlo determinar es mediante estudios histológicos. Pero de quien dependemos realmente es de la remodelación periodontal. Entonces yo podría pensar en que si nosotros tenemos llenado óseo, como lo que están viendo en la imagen, lo que están viendo en mi sombra, un llenado óseo, que este caso clínico lo llevé con un exalumno, Edgar Hernández Castañeda, no sé si me esté viendo, pero bueno, le mando un gran saludo. Hicimos este procedimiento con él, este efecto intraóseo, y vean la estabilidad que tuvo después de 2 años. Después me lo encontré en el depósito dental y me enseñó la radiografía de su tío y vimos esto y bueno, realmente es especial. La remodelación periodontal y estabilidad empieza a partir de unos 4 meses aproximadamente. Y entonces en este estudio del año, esta revisión del año 2015, modelos de cicatrización periodontal y regeneración ósea, el papel de la investigación biológica. Entonces, ¿qué se menciona aquí? Este estudio hecho por el doctor Anton Sculian, doctor Chappell y doctor William Janoville, que recuerden, todas las personas que asistan a nuestros seminarios tendrán la carpeta de artículos. Cuando se analiza la literatura en humanos, en estudios humanos, se evalúa la cicatrización de defectos intraóseos humanos, seguido de varios regenerativos, materiales regenerativos. Esto parece que, y aparenta que pueda darse regeneración periodontal en humanos y que esta puede ser lograda. Entonces, la regeneración periodontal parece ser que en defectos intraóseos sí puede ser lograda. El día de mañana, pues también valoraremos qué procedimientos tenemos a nivel periodontal y también valoraremos a nivel gingival, en la cobertura auricular si se forma tejido y si podemos hablar de regeneración, a nivel implantológico si podemos hablar de regeneración y obviamente a nivel periodontal si se puede dar la regeneración. No se pierdan el día de mañana. Esto en el periodontoide 2000. Entonces hay que averiguar qué está sucediendo y qué transiciones tenemos en los tejidos, porque tenemos una bolsa periodontal. Sabemos que una bolsa periodontal, y lo definimos el día de ayer, la bolsa periodontal es la migración hacia apical del epitelio de unión, migración patológica hacia apical del epitelio de unión, provocando pérdida de inserción, como lo que están viendo en mi esquema. Pero algo pasa, algo muy especial pasa.
pues la bolsa periodontal tiende a cicatrizar, ¿no? Muchas veces, y lo que aprendemos muchos de nosotros es hacer un curetaje abierto, que le llamamos así, abrir un fragmento de la encía, curetear al hueso y bueno, y ver qué está sucediendo después de ese curetaje. Y principalmente sabemos que después de ese curetaje se forma una cicatriz de colágena, va a haber una adhesión colágena, esto principalmente propuesto por la fibrina y obviamente por el coágulo. Y obviamente se va a promover la nueva inserción gingival. Recuerden que hay dos tipos de fibras a nivel periodontal. Las fibras gingivales, que se encuentran a nivel de tejido conectivo supraóseo, ¿sí? Y tenemos las fibras del ligamento periodontal que se encuentran uniendo a la cresta con el cemento radicular. Pero entonces esa transición nos ayudará a reflexionar si realmente se está restableciendo el tejido y si realmente una bolsa periodontal puede curar. Eso es lo que vamos a estar analizando ahorita, a continuación. Entonces tenemos que evaluar la dinámica de los eventos cicatrizales. Y la dinámica de los eventos cicatrizales principalmente va a que en la cicatrización periodontal tenemos estos eventos. Y estos eventos son principalmente la inflamación, dependemos de la inflamación, vamos a depender de la formación de tejido de granulación, vamos a depender también de la formación de matriz extracelular y también del remodelado. Aquí otra vez se vuelve a hablar de remodelado. Ojo, ojo, porque no se está hablando de reparación misma. Recordemos que el remodelado es un proceso reparativo de tal forma que llega a restablecer los tejidos periodontales. No es regeneración como tal, o no sabemos si puede ser regeneración como tal, puede incluir la regeneración de algunos segmentos de los tejidos, pero el remodelado es fundamental dentro del proceso reparativo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué pasa en un sitio que ya cureteamos? Y esto es lo que vamos a tener que evaluar para poder tomar bien en cuenta qué está pasando en los sitios y qué estamos logrando obtener con los sitios. Y definitivamente en una situación donde hay un defecto periodontal y suturamos, va a haber eventos cicatrizales muy puntuales. Y me voy a poner aquí del lado del diente. Estos eventos, ¿cuáles son? Pues principalmente se va a formar el coágulo. Y el coágulo sabemos que obviamente va a contener proteínas plasmáticas. El fibrinógeno va a participar de una manera importante para la adhesión del coágulo de fibrina. Es un tránsito interesante. Sabemos que también la cascada de la coagulación va a fungir de una parte importantísima y la adhesión del coágulo de fibrina es la parte fundamental para que haya una interacción celular en la formación del coágulo. Esto pasa en segundos. En el momento en que tú cortas el tejido, abres el tejido, cureteas, pues obviamente se va a formar un coágulo. Hoy tenemos, y yo lo platicaremos después, incluso en el seminario del viernes, tenemos la terapia génica o la terapia sin colgajo, que ya hoy en día, después de un raspado de estado radicular, me preguntaban el día de ayer si se formaba un coágulo, y sí, definitivamente se forma un coágulo, y después del raspado de estado radicular, por eso tiende a incluso a formarse una nueva inserción en bolsas periodontales no tan profundas. Es bien interesante el fenómeno que sucede con el raspado y el radicular. Pero entonces, esto sucede en segundos que el coágulo se forma cuando se instrumenta una bolsa periodontal o se abre un colgajo. Otra situación, tenemos que la inflamación va a tener diferentes etapas y esta inflamación va a tener una fase temprana y una fase tardía. Obviamente esta fase temprana va a tener una cierta duración y esa fase temprana principalmente va a estar dominada por los neutrófilos y el tiempo de vida de esa fase temprana es de 1 a 6 horas. Tenemos la fase tardía en la cual van a participar los macrófagos, células rojas y fibroblastos. Incluso en la fase tardía ya se trata de modular la respuesta inflamatoria. Desgraciadamente a veces la fase tardía es la que llega a generar complicaciones, porque cuando no hay un buen manejo de los tejidos en la cirugía, pues tenemos que la fase tardía puede prolongarse más de 3 días y entonces cuando tenemos aumentos de volumen, tenemos mucho exudado o sobre todo más que exudado purulento, que eso realmente es porque ya se infectó, aquí tenemos que hay muchas proteínas plasmáticas extracelulares, y entonces por eso hay un aumento de volumen que puede generarnos un gran conflicto. Esto pasa en la inflamación. Ahora, lo interesante, lo importante de todo esto es que se forme tejido de granulación. Y el tejido de granulación va a ser una parte fundamental dentro de todo esto, porque a través del tejido de granulación se va a dar la anastomosis de la microvasculatura gingival y la absorción de proteínas del plasma y migración epitelial. Entonces, lo que requerimos es que se forme tejido de granulación. Ojo, cuando hay una bolsa periodontal y hay una periodontitis, que antes le llamamos crónica, pero estamos en una periodontitis estadio 3 o estadio 4, que requiere cirugía,
lo que vamos a curetear no es tejido de granulación, lo que vamos a curetear es tejido granulomatoso para que se vuelva a formar el coágulo, para que las fases de la cicatrización se estén dando y para que el tejido de granulación se forme. Y esto pasa a partir de 7 días, empieza a suceder. ¿Cómo podemos estimular al tejido de granulación o ayudarle? Pues definitivamente al principio, en la fase temprana de la inflamación, sí es muy recomendable a veces utilizar hielo, ¿no? O la terapia local a base de hielo. Pero cuando ya estamos después de 3 días, realmente para poder coadyuvar a la formación de tejido de granulación necesitamos una vasodilatación, porque requerimos anastomosis de la microvasculatura y entonces es cuando nosotros recomendamos utilizar calor. Ahora, en el libro del doctor Jan Linde se menciona, pues obviamente, la dinámica de los tejidos de cicatrización periodontal, cada cuándo cicatrizan y qué tan rápido cicatrizan los tejidos. Y bueno, hago referencia a los libros porque nuestros alumnos sí van a ver artículos, nuestros alumnos de pregrado sí leen artículos, y obviamente los artículos iniciales de todo esto pues vienen del doctor Anthony Melcher y también del doctor Niemann, pero en el libro pues bueno, hay que leer libros y también es importante que nuestros alumnos de pregrado lean libros. Entonces hay que tomar eso en consideración. En el libro del doctor Jan Linde, sí, en la tercera edición del año 2001, o sea, muchos de nuestros alumnos quizás pues, estaban apenas naciendo o bueno, o estaban ya dando algunas patadas de ahogado en la primaria, pues el doctor Jan Linde mencionaba esto, que los tejidos cicatrizan, no él, sino en el capítulo de regeneración periodontal, se menciona que los tejidos que más rápido cicatrizan son la encía, ¿sí? Como están viendo. Después viene el tejido conectivo, el hueso y el ligamento periodontal. Uno, dos, tres. Esta es la dinámica. Y se mencionan los tiempos. ¿Qué nos habla el doctor Jan Linde de los tiempos? Pues que definitivamente el epitelio cicatriza en un lapso de 7 a 15 días. De 7 a 15 días. El tejido conectivo a partir de 21 días empieza a buscar su maduración. El hueso a partir de 3 o 4 meses empieza a buscar su maduración y que el ligamento periodontal se empieza a anclar gracias a la formación de hueso. Esto es importante. Y después en las siguientes ediciones, en el año 2003, se siguió hablando de lo mismo, hasta que el año 2008 fue fundamental, porque en el primer libro de Jan Linde, que es una Biblia para la periodoncia, realmente estos libros, en el libro, fue el primer libro del doctor Jan Linde, donde se mencionaba un quinto tejido, y ese quinto tejido es el cemento radicular. Antes de eso sí había muchas teorías. ¿Qué pasaba con el cemento? Incluso todavía hoy en la Facultad de Odontología de la UNAM tenemos grandes investigaciones como las que realiza el doctor Higinio Arzate con respecto de cómo el cemento reacciona en muchas modalidades y se recupera. Pero el punto principal es que en el año 2008 ya en un texto, en un libro de texto, ya se mencionaba como una evidencia, como una realidad. Por eso yo hago mucha cita de los libros. Y bueno, el libro del 2015 también lo menciona. El cemento radicular va a depender mucho del ligamento periodontal. Y entonces es cuando nosotros hablamos ligamento periodontal. ¿Qué hay con el ligamento periodontal? Pues la realidad es que sabemos que la cirugía por colgajo, o antes llamada curetaje abierto, la cirugía de desviamiento por colgajo va a lograr lo que conocemos como una adhesión epitelial. Y esto es bien importante porque la adhesión epitelial a veces va a influir para que no haya una nueva inserción tanto de tejido conectivo y en algunos casos también de ligamento periodontal. Esto era una constante dentro de los estudios que se hacían en los años 70 y 80 del año pasado, pero del año pasado, no, del siglo pasado. Y entonces vamos a citar al doctor Anthony Melcher, que en 1976 publicó los patrones de cicatrización periodontal. Obviamente pensando en el gold standard, que bien podría ser la regeneración, y en el estándar de la reparación. ¿Y qué mencionaba el doctor Anthony Melcher en el año de 1976? Pues que hay diferentes dinámicas y diferentes condiciones en cómo los tejidos cicatrizan post tratamiento de una bolsa periodontal. Una de ellas, y la más común, es el epitelio de unión largo. Sabemos que el epitelio de unión cicatriza muy rápido, incluso es más rápido su cicatrización y su dinamismo biológico que el epitelio al externo. Recuerdo mucho a mis maestros, al doctor Salcido y al doctor Filiberto Enríquez Aviv, que mencionaban que el epitelio al externo era una capa
superficial y que obviamente pues haciendo mucha énfasis a lo que publicó el doctor Liz Garden en varios años atrás, en los años 70, pues se mencionaba que obviamente es un estrato, es un epitelio estratificado, el epitelio oral externo, que es la parte superficial. De hecho, ustedes pueden tocarse el epitelio oral externo con su lengua, ¿no? Y bueno, la idea importante es que el epitelio al externo, como es descamativo su proceso de remodelación, sabemos que descama en lapsos de 7, 10 o 15 días, desde que sigan mi lupa, desde que la célula del estrato basal llega al estrato córneo queratinizado. Pero el epitelio de unión solo tiene dos capas, una suprabasal, una basal interna y una basal externa. Y este epitelio de unión pues tiene una replicación 100 veces más rápida que el epitelio oral externo. Entonces su adhesión pues sucede en minutos, o sea, ya tú suturaste, ya está el coágulo, etcétera, está sucediendo la inflamación y en la fase temprana y ya hay vestigios de que empieza a haber adhesión epitelial. Este es el patrón de cicatrización periodontal más común. Tenemos también la adhesión de tejido conectivo, incluso resorción radicular. Esto es atípico, pero puede darse resorción radicular y adhesión de tejido conectivo, sobre todo en algunos casos donde se llega a estimular con factores de crecimiento, pero es de lo más atípico que se llega a ver. Tenemos la resorción radicular y anquilosis, ¿sí? Obviamente esto también llega a suceder cuando se llegan a colocar autoinjertos con gran proliferación, por ejemplo, injertos de cresta ilíaca que se llegan a colocar en defectos, cresta ilíaca, o sea, de cadera, que se llegan a colocar en defectos periodontales, intraóseos, y puede darse resorción radicular o anquilosis también. Y obviamente todos estos son patrones de la reparación. Este es un estudio clásico, Anthony Melcher, pues bueno, realmente nos dejó esta gran teoría y es importante mencionarla. Pero realmente hablar acerca de la regeneración, pues se habla de algo que es muy ambicioso. Nueva inserción de tejido conectivo, lineamiento de las fibras del ligamento periodontal, muchas cosas que tienen que ver con respecto a ello. Entonces, los patrones de cicatrización periodontal vamos a tener que es el epitelio de unión largo, ¿sí? Tenemos que también existe la anquilosis, que esta pues, se ve radiográficamente y a veces decimos, ah, wow, se formó el tejido, ¿no? Tenemos la resorción, tenemos la reinserción y la nueva inserción. Y vamos a platicar un poquito de cada una de ellas. Acerca de esto, sí, se habla acerca de que la reinserción hace referencia en la cual el tejido conectivo gingival, o sea, esto pasa con las fibras de tejido conectivo, se van a reinsertar en áreas en las que mecánicamente fue removido. Y aquí hay controversias, ¿no? Porque sí hay estudios que indican que cuando tú levantas un colgajo y haces un colgajo mínimo invasivo, o haces una fibrotomía en ortodoncia, que lo vamos a platicar la próxima semana en la sesión de periodoncia y interacción multidisciplinaria. Cuando haces fibrotomías y cortas las fibras de tejido conectivo, pues hay evidencias de que estas se pueden reinsertar. Sí, es viable la reinserción, pero es un tanto atípica, aunque bueno, puede darse y esto es muy claro de cuando haces un procedimiento donde no hay enfermedad, se reinsertan las fibras y bueno, clínicamente tú observas que no hay recesión y no hay daño. Esto es algo que se da en un patrón de cicatrización periodontal. Otro, la nueva inserción. Y la nueva inserción, pues realmente ese es el gol estándar y lo que todo el mundo quisiera. Ocurre cuando se generan fibras que son embedidas en nuevo cemento, o sea, que se forme nuevo cemento, que se forme nuevo ligamento, que se forme hueso, que todo se vuelva a concordar y esto es el patrón de una evidencia donde, pues, con la evidencia histológica se ha podido mostrar en animales que sí es posible la nueva inserción. Y otro punto importante, se ha podido demostrar que esta es la base de la regeneración. El hecho de que se forme una nueva inserción, de que se forme hueso, ligamento y cemento, pues, o al revés, que se forme cemento, ligamento y hueso, porque también ya platicaremos de qué procedimientos actúan en ese sentido, de hueso a ligamento y cemento, o de cemento, ligamento a hueso. Y bueno, lo importante es que cuando se ha visto que se forma esto, pues obviamente ha dado evidencia de que sí hay una regeneración periodontal. Entonces, es muy especial hablar de la nueva inserción y esto nos ha llevado a que podamos pensar en que sí hay regeneración en el segmento del aparato de inserción interno y que hay dispositivos biológicos que ayudan y coadyuvan a que esto suceda. Ahora, hablando de regeneración contra reparación, entonces es posible, y de hecho lo pusimos en el Instagram, es posible, pues que se forme tejido,
es posible que se forme tejido, que se regenere el tejido y definitivamente sí se puede regenerar el tejido, pero más que regenerar, se puede buscar una remodelación como parte de la reparación. Y esto vamos a discutirlo a continuación, porque la regeneración, bueno, la reparación, pues va a ser la cicatrización con epitelio o tejido conectivo que maduran hacia varios tipos de tejido cicatrizal y no restauran íntegramente la arquitectura de función previa. Tal es el caso de pues el epitelio de unión largo, o sea, pues que se forme predominantemente más un tejido que otro y que pues, se dé un epitelio de unión largo, se dé una anquilosis, etcétera, lo que ya platicamos hace un momento. Y en la regeneración, ¿sí? En la regeneración tenemos que es la reproducción de la parte perdida o dañada del periodonto, de manera que la arquitectura y función sean completamente restauradas. Ojo, también en la reparación la función y la arquitectura puede estar restaurada, pero realmente aquí el punto es histológico, porque en la regeneración se forma nuevo periodonto, se forma cemento, se forma ligamento periodontal perfectamente bien alineado, porque a veces, si este es el diente, a veces tenemos que el ligamento llega a correr paralelamente al diente, entonces suele suceder este tipo de situaciones, y tenemos que también se puede formar hueso alveolar. Hay varias preguntas. Saludos a las casi 400 personas que están conectadas en vivo. Ahorita contestamos las preguntas. Por ejemplo, voy a pasar una pregunta. ¿La cresta ilíaca puede colocarse en deformación del paladar hendido? Sí, sí. Aunque yo no soy cirujano maxilofacial, yo recomendaría, porque hay una clasificación importante del labio paladar hendido y ese tipo de situaciones y de abordajes quirúrgicos vale la pena que se mencionen, porque probablemente la corrección será cuando el paciente esté más grande. Lo mejor es poder llevar un proceso de remodelación cuando hay un pequeño. Otra pregunta, en casos de cicatrización por segunda intención, ¿podemos usar PRF? Saludos de La Paz, Bolivia. ¿Sí se puede utilizar plasma rico en factores de crecimiento? Yo les recomiendo que el día de mañana se conecten porque vamos a hablar acerca de los diferentes procedimientos y biomateriales regenerativos y estrategias regenerativas. Saludos a todos, gracias, saludos, saludos. Háganme sus preguntas, voy a estar contestándolas para que se caliente esto y para que nos pongamos todos divertidos. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Seguimos aquí, seguimos aquí. Entonces tenemos que cuando se levanta un colgajo, se hace un curetaje abierto, la cirugía de desvidamiento por colgajo, pues bueno, obviamente nosotros vamos a curetear el tejido granulomatoso, vamos a suturar con una sutura y obviamente con una sutura que de preferencia sea una sutura que pueda tener una rigidez o un manejo directo hacia la no tensión superficial de la misma y que bueno, esto bien podría ser la seda, nylon o el teflón. Y tenemos que, después de esta situación, es bien común la adhesión epitelial, la cicatrización por un epitelio de unión largo. Pero cuando se propuso la RTG y hoy sabemos que la RTG es una realidad, pues la RTG ha conllevado a que se forme el aparato de inserción y que histológicamente haya evidencia respecto de ello. Pero hablemos acerca de la adhesión epitelial. ¿Cuál es el punto de la adhesión epitelial? Sí, y obviamente en la adhesión epitelial tenemos que el epitelio de unión, ¿sí? O la dentogingival junction, es un complejo, una estructura compleja que pues va a llevar el mantenimiento y la integridad de la unión crítica hacia la preservación del hueso circundante y del ligamento periodontal. Realmente requerimos el epitelio de unión, porque a veces hay alumnos y colegas que toman cursos con nosotros, que próximamente vamos a lanzar algunos cursos para que después de esta contingencia y este confinamiento podamos vernos, la realidad es que pues a veces pensamos que el enemigo es el epitelio de unión, ¿no? O sea, no es el enemigo, realmente requerimos que el epitelio de unión se forme. De hecho, alrededor de implantes, el epitelio de unión, pues es más débil y microscópicamente es diferente a cierto modo que a nivel dental, pero la realidad es que el mantenimiento del epitelio de unión es una parte fundamental y el epitelio de unión va a fungir pues un precepto principal, sobre todo para el mantenimiento del hueso circundante. Por eso, hablemos acerca del epitelio de unión largo. Si es excedida la fuerza tensil de la adherencia del coágulo en el sitio, si es excedida la fuerza tensil de la adherencia del coágulo, de fibrina, el resultado será un patrón de cicatrización con un epitelio de unión largo. En el contexto de regeneración, se considera esta como una falla dentro de la cicatrización del defecto. Eh, Qué importante es esto, porque si nosotros levantamos un colgajo, el colgajo lo afrontamos, suturamos y entonces no colocamos ninguna barrera o no colocamos ningún acondicionamiento o no estimulamos la raíz y realmente dejamos la raíz denudada, el epitelio no se va a adherir. Y como decía el doctor Gargiulo en los años finales de los 60 del siglo pasado, pues
El epitelio de unión, pues obviamente va a tener una distancia aproximada de 0.97 milímetros promedio, y pues no va a acabar de adherirse así 1 milímetro, y va a decir, pues ya me quedo aquí. No, 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 el epitelio de unión va a seguir adhiriéndose, más, incluso se puede, pues, colocar o postrar intraóseamente, ¿no? Entonces es algo que llega a suceder con el epitelio de unión largo. Ahora, cuando nosotros colocamos o rellenamos un defecto con un sustituto óseo, que puede tener diferentes orígenes, puede haber pues anquilosis. Y nosotros en la radiografía, como en este caso que estamos observando, donde hay una lesión apical, una lesión endoperiodontal, ¿sí? Grado 3, vemos que se forma el tejido después de estas radiografías a 1 año, 2 meses de haberse hecho el procedimiento regenerativo periodontal. Y bueno, vemos que hay fusión del diente con el hueso alveolar, pues íntima y estrecha. Esto pues es una anquilosis, ¿no? Entonces realmente a veces esto, la única manera de poderlo comprobar es histológicamente, o haciendo la extracción del diente, viendo alguna evidencia, alguna biopsia. Realmente no lo vamos a hacer. A mí, si me preguntan, oye, ¿tú qué prefieres? Anquilosis o epitelio de unión largo, cualquiera de las dos es correcta. O sea, prefiero cualquiera de las dos. Realmente no tengo ningún problema. Oye, pero no estás prefiriendo la regeneración. Pues la regeneración puede ser utópica. O sea, puede ser que el diente pueda funcionar bien. Ahora, dependemos mucho del mantenimiento del paciente, porque si el paciente no lo llevamos a un buen mantenimiento, así tenga un epitelio de unión largo, así tenga anquilosis, así le hayas colocado el mejor injerto o la mejor membrana, pues puede ser que el paciente se reinfecte y tenga problemas al tiempo. Entonces son cosas que pueden verse y que realmente pues con las que interactuamos todo el tiempo. De ahí viene pues obviamente el desarrollo de las membranas. Y bueno, para poder tener una membrana pues tenemos varias hipótesis con respecto a las membranas y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a interactuar con los diferentes biomateriales, con las diferentes estrategias. Y esta hipótesis viene desde hace mucho tiempo, viene del año de 1978. El doctor Linde y el doctor Niemann hablaron acerca de la membrana, de la utilización de las membranas, concepto que habla de la RTG. La regeneración tisular guiada, entonces se va a mencionar que es el antecedente principal de lo que tenemos como procedimientos regenerativos junto con los injertos óseos, pero realmente la regeneración tisular guiada pues se va a basar en los principios de guiar los componentes celulares de la cicatrización periodontal. Eso es la RTG. Se basa en los principios de guiar los componentes celulares de la cicatrización periodontal. Y básicamente entonces el objetivo de la RTG será impedir la migración de las células epiteliales, que no haya un epitelio de unión largo, excluir células del tejido conectivo, permitir la migración de las células del ligamento periodontal. Ese es el objetivo de la RTG. Impedir la migración de las células epiteliales dentro de la raíz, o sea, que no se forme un epitelio de unión largo, que se excluyan las células de tejido conectivo y permitir la migración de las células del ligamento periodontal. Eso es parte fundamental de la RTG. Bueno, queridos amigos, seguidores, todos estamos muy contentos llegando al final de esta sesión. Espero que les haya gustado. Llegamos a más de 400 personas. Muchísimas gracias. Vamos a tener estos minutos para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Buenos días, doctor. ¿Recomienda el uso de corticosteroides para manejar la inflamación luego de una cirugía por colgajo? Mira, ahorita con el uso de los corticosteroides, incluso en esta etapa de COVID, ¿no? Se está viendo que los corticosteroides, pues obviamente, no es que se esté viendo, realmente se sabe que los corticosteroides generan inmunosupresión. Si los puedes evitar en lo mayor posible, sería lo mejor. Evitar los corticosteroides sería lo mejor que pudiera pasarte. Yo lo recomendaría solo si tú hubieses tenido una cirugía demasiado cruenta o demasiado larga, o en el caso de cuando haces una cirugía de colocación de 6 implantes o de 4 implantes, carga inmediata, pues sí mandamos un corticosteroide, pero siempre controlado y siempre con la interacción con el médico tratante. Es importante. Gracias por la pregunta. ¿Clínicamente repercute si logramos un epitelio de unión largo o RTG y a futuro qué implicación tiene? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos un epitelio de unión largo, sabemos que puede ser más susceptible esa lesión epitelial para que se vuelva a formar una bolsa periodontal. Entonces, de preferencia siempre buscamos que haya una nueva inserción. La RTG puede ser una buena opción o la RGE, la regeneración guiada con Endogain. Incluso de eso platicaremos en nuestro seminario, que hoy recuerden, todos tienen media beca en nuestro seminario. Otra pregunta. Eh,
doctor, tratamiento del alveolo seco. Bueno, obviamente, pues la mejor manera de tratar el alveolo seco es generando un sangrado, generando también una limpieza del mismo alveolo, una sedación del mismo. Hay biomateriales, el abogil, muchos biomateriales sedantes que se colocan en el alveolo seco, pero de preferencia, pues obviamente generar un sangrado y que se vuelva a formar el coágulo y pues un buen manejo antimicrobiano. Otra pregunta, ¿qué antibiótico de terapia se recomienda después de la cirugía periodontal? Pues mira, no hay un antibiótico. Recuerden esto, el problema de América Latina es que estamos mandando antibióticos de una manera muy indiscriminada, ¿no? Yo lo que recomendaría es que, pues, si esa es una buena anamnesis, ver bien los antecedentes del paciente, si está comprometido sistémicamente o no. Y bueno, pues mucha gente abusa de la amoxicilina. A veces la amoxicilina es muy buena. Hoy tenemos protocolos con acitromicina y son protocolos muy cortos. Realmente, bueno, la familia de las tetraciclinas, realmente yo te recomiendo que hagas una buena anamnesis y busques una posología directamente con el sitio y con el control del paciente dependiendo de su condición sistémica. Hay procedimientos periodontales que no requieren antibiótico-terapia. Gracias por lo... Ok, buen día, doctor. ¿Con el Endogame sí hay regeneración? Déjame decirte que sí. Lo veremos en el seminario. Otra pregunta, saludos a todos, saludos. ¿En qué casos prefiero utilizar membranas absorbibles y en cuáles no absorbibles? Bueno, de preferencia, yo la verdad, eh, yo prefiero utilizar siempre membranas absorbibles, si en dado caso tengo que utilizar una membrana absorbible. Y aquí depende mucho, una membrana de colágeno es lo más importante. Es muy conflictivo para un paciente estarle retirando la membrana. La membrana no absorbible yo la utilizaría más para aumentos de reborde en implantes, pero en periodoncia definitivamente, incluso las membranas ya las dejamos de utilizar hace mucho tiempo. Acabo de decir una barbaridad quizás para algunos. Doctor, ¿en qué casos prefiero utilizar? Ok, dice ya, se regala la información del seminario, me regala la información. Pues sí, te la podemos regalar, gracias por la beca. Sí, es media beca para todos en el seminario. El día de hoy tenemos media beca, estamos contestando preguntas. Saludos a todos los países que nos están mirando, muchísimas gracias. Tenemos que el seminario de este viernes será con media beca todos tienen el seminario de este viernes y el día de mañana tendremos también sesión de Perio MX Academy. Entonces, pues no olvidar que tenemos media beca para hoy y mañana para los que se conecten en nuestro seminario. Nos estamos viendo también en Perio MX. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta gran familia. La periodoncia para todos. Perio MX Academy. Mañana nos vemos 10 de la mañana en una sesión más de Perio MX Academy. Y pues muchísimas gracias. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Chao. Bye. 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 Quédate en casa. Quédate en casa.